Mateo 1, 18 al 25. Y leemos juntos esta porción de las Sagradas Escrituras con mucho entendimiento y con mucha reverencia. Dice la palabra de Dios así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que le dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La predicación la he titulado, o lleva por título, Navidad, la reconciliación de lo divino con lo humano. Navidad, la reconciliación de lo divino con lo humano. Todos los días nacen miles y miles y miles de niños en el mundo. Unos con muchas famas o con mucha fama y todas las comodidades habidas y por haber, como el hijo de Shakira y del futbolista Piqué, que todo lo publican o que los medios de comunicación están informando constantemente acerca de ese niño que nació. Como los hijos de los reyes de España o de los reyes de Inglaterra. De ellos se escuchan noticias de los niños que nacen. Otros niños nacen sin ninguna fama y sin ninguna comodidad. A unos les ha tocado nacer en un pesebre oloroso, como le correspondió nacer a nuestro glorioso Salvador. A otros los dejan abandonados en la puerta de un hospital, en la puerta de una casa o en un basurero, como hemos escuchado y visto en las noticias. Qué contrastes que nos muestra el mundo, ¿no les parece? Algunos niños que nacen llegan a ser grandes científicos, grandes médicos, grandes deportistas, grandes líderes políticos, grandes dramaturgos, grandes escritores, grandes líderes y pensadores. Pero de todos los niños que han nacido, de todos los niños que han nacido en el mundo, desde el primer hombre que fue Adán hasta nuestros días, solo de uno se ha tenido noticia, solo de uno se ha escrito, solo de uno se ha dicho y solo de uno se ha creído, que es Dios. Un niño que nació, que es Dios. Solo de ese niño se ha dicho, se ha escrito y se ha creído, que es Dios. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de una virgen, engendrado no por hombre, sino por el poder del Santo Espíritu de Dios.
Es por eso que Dios anunció por boca del profeta Isaías en Isaías 6:14, 750 años antes de su nacimiento, anunció lo siguiente con las siguientes palabras: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Eso usted lo puede corroborar en Isaías 6, versículo 14. Estas palabras gloriosas del profeta Isaías, 750 años antes del nacimiento de Cristo. He aquí, dijo el profeta, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál iba a ser esa señal? Que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y ese hijo llamaría su nombre Emanuel. Y Emanuel significa, ¿qué cosa? Dios con nosotros. En otras palabras, lo que el profeta está anunciando al mundo es que el Dios santo y perfecto, sin pecado y sin mancha, se acercaría al hombre por el nacimiento del Dios Hijo. Se acercaría a los pecadores inmerecedores de nada de Dios. Dios en su gracia, mis hermanos, se acercó para reconciliarse con el ser humano caído y pecador. Es por eso que el mensaje lo he titulado Navidad, la reconciliación de lo divino con lo humano. Si esto es verdad, y lo es, porque la Biblia así lo dice, podemos afirmar que en Navidad celebramos el hecho más significativo y más trascendente de la historia de la humanidad. No es un hecho político, mis hermanos. No es un hecho científico, ni económico, ni social. Es el hecho de gracia, de misericordia y de amor más glorioso y trascendente de toda la historia de la raza humana. El nacimiento del Dios creador del cielo y de la tierra y de todas las galaxias como un hombre en un mundo pecador. ¿No les parece eso glorioso? ¿No les parece eso de trascendencia sublime? Por más famoso que sea el niño que haya nacido en el mundo, su nacimiento es pasajero y no trasciende como lo ha hecho el nacimiento de Cristo el Señor. Nelson Mandela, un gran líder, del cual casi no lo entierran en estos días, vieron por noticias, ¿no? Todo el mundo haciéndole veneración a su memoria. Un gran líder. Pero ¿qué pasó con ese líder? Murió. Pero ¿qué pasó con nuestro líder Jesucristo que murió? Resucitó. La tumba de Cristo está vacía, mis hermanos. No hay otro evento más glorioso que pueda celebrar el ser humano que el nacimiento de Cristo. Y es por esto que cuando uno lee las Escrituras y medita profundamente en esto, a uno le da vergüenza, le da dolor en su corazón, ver cómo la celebración de la Navidad es todo menos el entendimiento de lo que la Biblia dice. Fiestas, borracheras, excesos, etcétera, etcétera. Solo provisión para los deseos ¿de qué? De la carne, pero ningún entendimiento espiritual de lo que significa ese grande suceso. Y ahorita vamos a mirar por qué. Hermanos, el Hijo eterno de Dios se hizo carne en la persona de su Hijo Jesucristo para reconciliar al hombre con Dios.
Pero para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, necesita entender y aceptar, óiganlo bien, necesita entender y aceptar por fe tres cosas fundamentales. Y es de estas tres cosas fundamentales que quiero compartir con ustedes en esta mañana, este sermón. El Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humilló haciéndose hombre, como uno de nosotros, y habitó entre nosotros, acercándose para restaurar la relación con Dios, que por causa del pecado y de la incredulidad se rompió, y nos separó y nos destituyó de su gloria. Si Cristo no hubiese nacido, mis hermanos, el mundo no tendría esperanza. Pero como Cristo nació, murió y resucitó, el mundo, es decir, el ser humano, tiene esperanza en Cristo. Si no hubiese un Salvador que nos promete resurrección de entre los muertos, vida eterna y un mundo perfecto, ¿qué sentido tiene vivir en este mundo? ¿No les parece? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué esperanza tendríamos? Porque Cristo nos promete una morada junto al Padre, donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay envidia, donde no hay nada malo, donde no entrará ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación ni maldad. Pero en este mundo no podemos decir eso. En este mundo vemos maldad, vemos mentira, vemos robo, vemos fornicación, vemos adulterio, vemos toda clase de maldad. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo perfecto se echó a perder por el pecado del hombre. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, la primera cosa que quiero compartir con ustedes, para que nosotros podamos reconciliarnos realmente con Dios, para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, es la siguiente, la primera. Para la reconciliación del hombre con Dios, el hombre necesita reconocer que fue él quien se separó de Dios y no Dios de él. Ya les explico. En el principio, el hombre vivía en completa y perfecta armonía con Dios. No había pecado, no había muerte, no había nada de maldad. Fue un mundo perfecto en el que Dios creó al hombre y lo puso allí. Dios creó al hombre unido a él. Es decir, lo humano y lo divino vivían en perfecta unidad. No había pecado, ni separación entre Dios y el hombre. Todo era perfecto. Hasta que el hombre, en un acto de su libre voluntad, óiganlo bien, en un acto de su libre voluntad, decidió creerle más a Satanás que a Dios. Y por este acto de incredulidad y de desobediencia, el hombre se separó de Dios. Usted puede corroborar eso en Génesis capítulo 2. Por favor. Versículos 15 al 17, vaya conmigo allá rápidamente. Génesis 2, 15 al 17. Dice la palabra de Dios así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. La palabra Edén significa delicia y perfección.
¿Para qué lo puso allí? Versículo 2, 15, capítulo 2, versículo 15. ¿Para qué lo puso allí? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta ese momento todo era perfecto, pero había una prueba de Dios para el hombre. El hombre tenía que libre y voluntariamente amar a Dios. No puede ser un robot que es programado para amar a Dios. Dios creó al hombre libre para que pudiera tomar decisión de amarle para siempre. Hasta ese momento todo era perfecto. Los animales no tenían ferocidad ni se comían unos a otros. El hombre no tenía miedo del león ni del tigre, ni de los animales salvajes. El niño, como dice en Isaías, convivía con el león y el cordero también. Todo era perfecto. No comíamos carne, nos alimentábamos de todo fruto y de toda hierba que el Señor había creado. Pero por la desobediencia, por su incredulidad, por creerle más al enemigo que a Dios, se perdió toda esta armonía, toda esa perfección. Mire lo que dice el versículo 4 al 6 del versículo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó? Se dañó la perfección por la desobediencia y la incredulidad del hombre. Todo ese perfecto amor y unidad en el cual Dios había creado al primer hombre se perdió por la incredulidad y la desobediencia del hombre. Por eso es que Eclesiastés, antes de ir a Eclesiastés, en los versículos 22 al 24 del mismo capítulo 3, dice lo siguiente, del 22 al 24. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Noten la primera palabra del versículo 24. Echó pues fuera al hombre. ¿Por qué Dios echó fuera al hombre del huerto? Por su pecado, porque Dios no puede convivir con el pecado, con la maldad, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Lo echó. Por tanto, el hombre fue quien él mismo se separó de Dios. Y esa es la primera verdad que usted debe creer para poder ser reconciliado con Dios. El hombre necesita creer y reconocer que fue él quien se separó de Dios y no Dios de él. Eclesiastés 7:29 nos dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice lo siguiente. Eclesiastés está después de Proverbios y dice así:
en el capítulo 7, verso 19. He aquí, dice Salomón, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto o perfecto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que Dios hizo al hombre ¿qué? Recto, perfecto, pero fue él quien buscó la maldad y la perversión. Fue él quien se separó de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 32, por favor, Deuteronomio capítulo 32, versículos 4 al 6, dice lo siguiente: Él es la roca, cuya obra es perfecta. ¿Están ahí? Deuteronomio 32, 4 al 6 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció? ¿Qué palabras, no les parece? El Señor está diciendo aquí que fue el hombre quien pecó. Fue el hombre que no tuvo en cuenta la gran perfección y el gran amor de Dios para con él. Dice que es una generación torcida y perversa. Dios puso al hombre en un lugar perfecto donde nada le faltaba y donde no había muerte. Pero ellos le pagaron mal. Y nosotros le pagamos mal a Dios. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó y te hizo y te estableció? Hoy en día también el hombre sigue pagándole mal al Dios que le creó. No le honra como le debe honrar, no le glorifica como le debe glorificar, le da la espalda y no lo tiene en primer lugar, y solamente se acuerda de él cuando está en problemas y angustias. Hermanos, usted y yo necesitamos reconocer que de nosotros es la mancha y que estamos separados de Dios no porque Él quiso, sino porque nosotros quisimos. En segundo lugar, para la reconciliación entre lo divino y lo humano, necesitamos reconocer la urgente necesidad de esta reconciliación. Vuelvo y repito. Para la reconciliación entre lo divino y lo humano, necesitamos reconocer la urgente necesidad de esta reconciliación. En realidad, la mayor necesidad del ser humano no es la educación, no es la salud, no es la vivienda, no es el dinero. No hay mayor necesidad para el ser humano que la necesidad de reconciliarse con Dios. Porque si el ser humano no se reconcilia con Dios, muere eternamente en sus delitos y en sus pecados, separados de Dios para siempre. Esa es la mayor necesidad de Dios para el hombre, la reconciliación con Él. Usted puede solucionar su problema de salud. Usted puede solucionar su problema de educación, su problema de vivienda, su problema de dinero, su problema matrimonial. Pero con todo eso solucionado, usted puede perderse eternamente en el infierno si no se reconcilia con Dios. ¿No es verdad? Necesitamos mirar la urgente necesidad de esta reconciliación que Cristo vino a ofrecer al mundo.
¿De qué le servirá a usted solucionar sus necesidades temporales si pierde su alma? Si no soluciona su necesidad eterna. Y Cristo es la solución a la necesidad eterna del ser humano. La palabra reconciliación, significa unir dos partes que se han separado. Significa que se ha creado una brecha entre ambos por algún mal que se ha cometido. Y por consiguiente, en lugar de paz, hay enemistad y separación. Hay hostilidad. Por tanto, se manifiesta la necesidad de hacer la paz entre las dos partes para remover el mal que los separa y cerrar así la brecha de separación entre las dos partes. Eso es reconciliación. En este caso, las partes en enemistad son Dios y el hombre. El hombre ha ofendido gravemente a Dios. La unión entre Dios y el hombre ha sido rota porque el hombre ha pisoteado las santas leyes de Dios y las sigue pisoteando hasta el día de hoy. En lugar de paz por la violación del hombre hacia la santa ley de Dios, entonces hay enemistad y separación. El hombre ha violado la santa ley de Dios. Desde Adán, toda la humanidad ha pecado voluntariamente contra Dios y se mantiene enemiga de Dios porque el hombre sigue pisoteando y violando su santa ley. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, escuche, mi amado hermano que me escucha, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron. Muchos dicen, es que Adán fue el de la culpa, y sí, tienes razón, Adán fue el de la culpa, él fue la cabeza federal y representativa. Si yo hubiera sido Adán, no hubiese pecado, dicen algunos. Es que esa Eva. Hermanos, la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que desde que Adán pecó, todas las generaciones que han nacido después de Adán han pecado, han violado la santa y perfecta ley de Dios, han pisoteado la ley de Dios, no han vivido como Dios exige que vivamos. Por tanto, la paga del pecado es la muerte. Romanos 3, 10 al 12 es una declaración absolutamente tremenda de las Sagradas Escrituras en cuanto al pecado del hombre. Noten lo que dice Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito. A ver, ¿qué es lo que está escrito? No hay justo ni aún uno. Es decir, la palabra justo quiere decir que ninguno puede justificarse ante Dios por su propio proceder, por sus propias buenas obras. No hay justo ni aún uno.
no hay quien entienda. Tremenda palabra, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el diagnóstico de la humanidad caída después de Adán. Ninguno busca a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Entonces se dan cuenta, si es una humanidad que no es buena, que no es justa, que no entiende, se hace necesaria la urgente reconciliación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Están viendo la urgente necesidad? Y Romanos 2, 5 al 8 expresa las siguientes y terribles advertencias del Señor. Dice así, Romanos 2, 5 hasta el 8: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Escucharon lo que dice la palabra de Dios? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cuáles son las obras del hombre? Malas e imperfectas, porque no hay uno que haga lo bueno. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Quiénes son esos? Los que buscan gloria, honra y inmortalidad. Los que creemos ¿en quién? En Jesucristo, porque Él nos da la vida eterna. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, ¿a quiénes? A los que son contenciosos. ¿Es usted contencioso con la palabra de Dios? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esta es una tremenda advertencia del Señor para todos los seres humanos, para todos ustedes, para mí, de la necesaria y urgente reconciliación con Dios. Usted y yo necesitamos reconocer con urgencia que necesitamos reconciliarnos con Dios, porque si usted muere sin estar reconciliado, se pierde eternamente y usted no sabe cuándo va a morir, porque usted no tiene la vida comprada, ni sabe el día de su muerte. Puede ser mañana, puede ser esta tarde, puede ser en 20 años, tarde o temprano la muerte vendrá o Cristo regresará por segunda vez. Puede haber espera, pero rebaja no. Hermanos, concluimos pues este punto, que el hombre necesita reconocer que su urgente necesidad de reconciliación con Dios se debe al inminente peligro de su condenación eterna. O sea, la urgente reconciliación del hombre con Dios se debe ¿a qué? A la inminente ¿qué? A la inminente advertencia del peligro de su condenación eterna. Y en tercer lugar, para la reconciliación del hombre con Dios, el hombre debe entender y creer que solo hay un medio de reconciliación. Uno nos va llevando al otro, ¿no? Para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, debe entender y creer que solo hay un medio de reconciliación con Dios. No hay dos medios, no hay corredentores ni corredentoras. Solo hay un medio de reconciliación del hombre con Dios. Debido a su condición pecaminosa, el hombre no puede cumplir el estándar exigido por Dios para su reconciliación.
El Dios santo y perfecto requiere obediencia perfecta de su santa ley. Ese es el estándar exigido por Dios. Obediencia perfecta de su santa ley, desde que usted nace, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, los años que Dios lo tenga viviendo sobre la tierra. ¿Y qué hombre puede decir que puede cumplir con ese estándar? Ningún hombre, hermanos, ningún hombre. Ningún hombre ha podido ni podrá guardar la ley de Dios perfectamente. Solamente hubo un hombre del cual la Escritura dice que nació de una virgen, el cual Dios ordenó que le pusieran por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Este hombre no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Este hombre obedeció la ley de Dios perfectamente. Desde el día que nació hasta el día que murió, nunca violó la santa ley de Dios. Él fue el único que cumplió el estándar exigido por Dios al hombre para su reconciliación. Ese hombre es Emanuel. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es Dios con nosotros. Y es ahí donde toma tanta relevancia el nombre de Cristo para todos nosotros los que nos llamamos cristianos. Apocalipsis capítulo 5, por favor. Que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Escuchen lo que dice el Dios del cielo y de la tierra. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y escuchen lo que dice. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Está hablando Juan, porque él está recibiendo la visión. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ningún hombre, ni los ángeles del cielo eran dignos. Pero escuchen lo que dice en el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Como también nos dice el Señor hoy: no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Qué hizo Cristo? Con su sangre nos ha redimido. ¿Para quién? Para Dios, no para el diablo, ni para el mundo, ni para nosotros mismos. Él nos redimió para Dios.
¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de ángeles, que decían, imagínense en ese coro de millones de ángeles alabando al Cordero, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿qué cosa? Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué imagen tan gloriosa, tan inimaginable, hermanos. Saber que un día usted y yo adoraremos al Cordero en ese coro celeste y universal. Y ese Cordero fue el que nació hace algo más de 2000 años en el mundo, para que usted y yo fuésemos ¿qué? Reconciliados con Dios, para que lo humano y lo divino pudieran volver a estar en perfecta unidad y en perfecta comunión, como vemos aquí en Apocalipsis 5. ¿Es digno de honra y alabanza el Cordero? ¿Entendemos ahora el significado de la Navidad? No es una fiesta pagana, no es algo pasajero ni sin trascendencia, es algo que trasciende por la eternidad, por los siglos de los siglos, hermanos. Bendito nuestro Cristo que nos redimió. Hermanos, la venida de Cristo al mundo en la Navidad es la evidencia de que el hombre necesita urgentemente reconciliarse con Dios. No es la evidencia de que el hombre necesita regalos, ni necesita paseos. Es la evidencia de que el hombre necesita reconciliarse urgentemente con Dios. Porque si existiera otro medio para que el hombre se reconciliara con Dios, Cristo no hubiese venido al mundo. Por tanto, la Navidad es la proclamación mundial e histórica. Óiganlo bien, Navidad es la proclamación mundial e histórica del único medio provisto por Dios para salvar a los pecadores, y ese medio es Jesucristo. Amén. Quiero terminar con algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esta verdad. Romanos 5, versículos 10 al 11. Romanos 5, versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo es que somos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. O sea que la reconciliación con Dios nos da ¿qué? Vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Si notan que la Biblia habla de reconciliación, y esa es la necesidad más urgente del ser humano. Ahora vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22. Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 22. Dice así la palabra de Dios: y a vosotros también,
que erais en otro tiempo, ¿qué cosa? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha, ¿qué cosa? Reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. De la única manera que usted puede presentarse santo y sin mancha el día de su muerte es cuando va en ¿qué cosa? En la justicia de Cristo. Solo así Dios lo mirará santo, sin mancha e irreprensible. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y segunda de Corintios, capítulo 5, 18 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Son palabras gloriosas que nos hablan de la reconciliación, pero también de la responsabilidad de ser portadores de la reconciliación. Escuchen. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos reconcilió con Cristo, pero ahora nos da ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste ese ministerio de la reconciliación que debemos proclamar? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué cosa? Reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo hizo para reconciliarnos? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la cual les estoy proclamando en esta mañana, para que usted también la proclame a otro, porque se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación, de la manera que hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Y luego sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando se predica al hombre que se reconcilie con Dios a través de Jesucristo, es como si Dios le estuviese rogando a usted, de rodillas, que se reconcilie, porque si usted no se reconcilia, se perderá eternamente en el infierno. Es la única oportunidad que usted tiene en esta vida. No la deje desaprovechar, porque después de la muerte no hay segunda oportunidad. Y solo el medio de reconciliación es Jesucristo. Y usted no está en vano en esta mañana aquí, en este lugar. Dios lo ha traído para que escuche el mensaje de reconciliación y para que reafirme su fe en el reconciliador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios les llene de su gracia y les permita entender y creer en el don de la reconciliación, que es Jesucristo, el que nació hace 2000 años en un pesebre para reconciliarnos con Dios, para reconciliar lo humano con lo divino, porque el pecado nos había separado de Dios. Coloquémonos en pie, hermanos, y démosle gracias a Dios por este mensaje de Navidad que hemos escuchado. En otras palabras, es el mismo mensaje que predicamos durante todo el año, porque solo se predica que hay un modo único de salvación. ¿Sí o no? Oremos. Padre eterno, gracias por haber enviado a tu Hijo eterno, a Emmanuel, al Dios con nosotros. Te acercaste al hombre
porque el hombre no podía acercarse a ti por su pecado. Fuiste tú quien tomaste la iniciativa. Fuiste tú quien moriste en la cruz. Fuiste tú quien resucitaste. Fuiste tú quien ascendiste al cielo. Fuiste tú quien prometiste regresar por segunda vez. Fuiste tú quien cargaste nuestros pecados sobre tu cuerpo. Fuiste tú quien recibiste la justa ira de Dios. Fuiste tú quien fue despreciado. Fuiste tú quien fue rechazado por el Padre como si fueses pecador sin serlo, porque te hiciste pecador por nuestro pecado. Oh Dios eterno, gracias por tu Hijo Jesús, por el sustituto perfecto que proveíste para la reconciliación contigo. Oh mi buen Dios, te reconocemos, te adoramos en esta mañana. Te suplico, Señor, que estas palabras que has puesto en mi boca no sean en vano, Señor, y que todos los que asisten a esta iglesia y los que están en este recinto te conozcan y se reconcilien contigo, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Que caigan hoy de rodillas ante sus pies y puedan comprender la grandeza de su pecado y el grandioso y poderoso Salvador que tú proveíste para el perdón del mismo. Santo, santo, santo eres tú, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay palabras, ni es oída tu voz, pero por todo el mundo ha salido tu voz. En el cielo pusiste tabernáculo para el sol, el cual como gigante sale de su morada y recorre el cielo para volver a la misma. Oh mi buen Dios, cuán innumerables son tus obras y cuán inescrutables tus caminos. Ayúdanos a amarte, a entenderte. Abra nuestro entendimiento y concédenos reconocer en espíritu y en verdad a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.